Hola, hola, mis amores. Qué alegría tenerlos de vuelta en mi canal. Espero que estén súper bien, con la energía a tope, listos para una nueva dosis de chismecito, porque hoy tenemos jugo del bueno. Ya saben que aquí me encanta traerles lo último del mundo de las series turcas, y hoy vamos a sumergirnos de lleno en una que nos ha robado el corazón a muchísimos. Can revivió el amor. Así es, vamos a destapar todos los secretos, las curiosidades, los detalles que quizás se te escaparon y por supuesto, mi opinión honesta sobre esta serie que nos ha tenido pegados a la pantalla. Prepárense porque voy a revelar todo. Desde los entresijos de la producción hasta los momentos más icónicos entre Can y Sanem, y por supuesto, esas pequeñas pistas que nos han hecho teorizar y debatir sin parar. Pero antes de que nos metamos de lleno en este mar de información, te pido, por favor, que te suscribas al canal. Si eres nuevo por aquí, bienvenido o bienvenida. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, porque siempre estoy trayendo contenido nuevo, análisis, chismes y mucho más sobre tus series turcas favoritas. Así que no te lo pierdas. Ahora sí, vamos al lío. Can revivió el amor. ¡Ay, Dios mío! Solo el título ya me pone sentimental. Esta serie, protagonizada por el talentosísimo Can Yaman y la encantadora Demet Özdemir, nos cuenta la historia de Can Divit, un fotógrafo aventurero y espíritu libre, y Sanem Aydin, una joven soñadora que trabaja en la empresa publicitaria del padre de Can. Desde el principio, la química entre ellos es innegable, un torbellino de emociones que nos atrapa desde el primer instante. Uno de los aspectos que más me fascinó de esta serie fue, sin duda, la fotografía. Los paisajes de Estambul, los colores vibrantes, la forma en que capturaban la luz era simplemente espectacular. Se notaba el cuidado y la dedicación del equipo de producción para crear una atmósfera visualmente impactante. Y por supuesto Can Yaman como fotógrafo, ¡ay Dios mío, qué hombre! En serio, la forma en que interpretaba su papel, la pasión que transmitía a través de la pantalla, era simplemente hipnótico. No era solo la belleza de Can, que, reconozcámoslo, es innegable. Era la forma en que se movía, en que miraba a través del lente de la cámara, en que capturaba la esencia de cada lugar y de cada persona. Se notaba que se había metido de lleno en el papel y que había estudiado a fondo la profesión de fotógrafo. Un 10 para Can Yaman por su dedicación. Pero no solo la fotografía era impresionante. La banda sonora de la serie también era un factor clave para crear la atmósfera adecuada. Esas melodías turcas tan emotivas, que te llegaban al alma, acompañaban a la perfección los momentos más románticos, los más dramáticos y los más divertidos de la historia. Aún recuerdo esa canción que sonaba cada vez que Can y Sanem se miraban a los ojos, escalofríos. Era como si la música estuviera contando su historia, incluso antes de que ellos mismos la entendieran. Los compositores de la banda sonora se lucieron. Supieron encontrar el tono perfecto para cada escena, ya fuera un momento de tensión, un encuentro romántico o una escena de comedia. Y esas melodías se quedaron grabadas en nuestra memoria, incluso después de que terminamos de ver la serie. ¿Cuántas veces me he encontrado tarareando alguna de esas canciones sin darme cuenta? Ahora bien, hablemos de la relación entre Can y Sanem. Al principio su conexión es puramente profesional, pero poco a poco, la atracción se vuelve inevitable. Sanem, con su torpeza y su inocencia, logra ablandar el corazón aventurero de Can, mientras que él, con su espíritu libre y su pasión por la vida, la ayuda a descubrir su propio potencial. Sus encuentros son explosivos, llenos de tensión, de risas, de malentendidos, y de mucho, mucho amor. Era como un juego del gato y el ratón, donde ninguno de los dos quería admitir sus sentimientos, pero al mismo tiempo, no podían evitar sentirse atraídos el uno por el otro. Sanem era un soplo de aire fresco en la vida de Can, acostumbrado a la rutina y a la perfección. Ella le mostraba la belleza de la imperfección, la alegría de la espontaneidad y la importancia de ser uno mismo. Y Can, a su vez, le daba a Sanem la confianza para perseguir sus sueños, para romper con las convenciones y para creer en sí misma. Pero como en toda buena historia de amor, no todo es color de rosa. Can y Sanem tienen que superar muchos obstáculos para estar juntos. Desde las intrigas de los rivales de Can en la empresa, hasta los secretos del pasado de Sanem, pasando por sus propias inseguridades y miedos. Pero a pesar de todo, su amor es más fuerte y siempre encuentran la forma de volver a estar juntos.
Los guionistas de la serie no se lo pusieron fácil a Can y Sanem. Les lanzaron todo tipo de obstáculos para poner a prueba su amor. Rivalidades en el trabajo, celos, malentendidos, secretos del pasado, de todo. Pero lo que más me gustó es que a pesar de todas las dificultades, nunca se rindieron. Siempre lucharon por su amor, aunque a veces pareciera imposible. Y eso es lo que nos enganchó a muchos, ver cómo dos personas se enfrentan a la adversidad y luchan por estar juntas. Uno de los momentos más icónicos de la serie, en mi opinión, es cuando Can y Sanem se besan por primera vez bajo la lluvia. Esa escena, mis amores, es puro fuego. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es palpable, la tensión sexual es casi insoportable y la forma en que se miran a los ojos, madre mía. Esa escena es un claro ejemplo de cómo una buena dirección, una buena banda sonora y unos buenos actores pueden crear un momento mágico en la pantalla. Esa lluvia, ese beso, esa mirada. Fue como si el tiempo se detuviera y solo existieran ellos dos. La tensión acumulada durante toda la serie explotó en ese beso, un beso que fue mucho más que un simple beso. Fue una declaración de amor, una promesa, una entrega total. Y qué bien lo hicieron Can y Demet. Supieron transmitir toda la emoción y la pasión del momento con una naturalidad increíble. Otro momento que me encantó fue cuando Can le regala a Sanem un perfume con su nombre. Ese gesto aparentemente sencillo es en realidad una declaración de amor profunda. Can reconoce la esencia única de Sanem, su belleza interior y exterior, y la inmortaliza en un perfume que siempre le recordará su amor. ¡Qué romántico! Un perfume con su nombre. ¡Qué detalle! Ese regalo simbolizaba mucho más de lo que parecía. Era la forma que tenía Can de decirle a Sanem que la veía, que la entendía, que apreciaba su singularidad. Era un gesto de amor puro y desinteresado, que demostraba que Can estaba dispuesto a todo por ella. ¿Y qué perfume? Seguro que olía a jazmín, a rosas, a vainilla, a Sanem. Pero más allá de los momentos románticos, Can revivió el amor, también aborda temas importantes como la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia. La serie nos muestra cómo los personajes se apoyan mutuamente en los momentos difíciles, cómo luchan por sus sueños y cómo aprenden de sus errores. La serie no se limitaba a contar una historia de amor. También nos hablaba de la importancia de la familia, de la amistad, de la perseverancia. Nos mostraba cómo los personajes se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, cómo luchaban por sus sueños y cómo aprendían de sus errores. Era una serie que te hacía reír, llorar, emocionarte y, sobre todo, reflexionar sobre la vida y sobre las relaciones humanas. Y hablando de personajes, qué elenco tan talentoso. Además de Can Yaman y Demet Özdemir, la serie cuenta con actores increíbles que dan vida a personajes secundarios entrañables y memorables. Desde la dulce hermana de Sanem, Leila, hasta el divertido amigo de Can, Emre, cada personaje aporta algo especial a la historia. Leila, la hermana de Sanem, era el contrapunto perfecto a la ingenuidad de su hermana. Era una mujer fuerte, independiente y ambiciosa, que luchaba por sus sueños sin renunciar a sus valores. Emre, el amigo de Can, era el toque de humor de la serie. Siempre estaba dispuesto a hacer reír a sus amigos y a sacarles una sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. Y así podría seguir hablando de cada uno de los personajes, porque todos tenían algo especial que aportar a la historia. Ahora, vamos a hablar de algo que a muchos les interesa, los rumores. Durante la emisión de la serie, se rumoreó mucho sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir en la vida real. La química entre ellos era tan evidente en la pantalla que muchos fans empezaron a especular sobre un romance fuera de ella. Si bien nunca se confirmó nada oficialmente, las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos que alimentaban los rumores. Personalmente creo que su conexión era innegable, ya sea romántica o simplemente una gran amistad. Lo que sí es cierto es que su química contribuyó en gran medida al éxito de la serie. Uf, los rumores. ¡Qué tema tan jugoso! La verdad es que era imposible no especular sobre una posible relación entre Can y Demet. Su química en la pantalla era tan palpable que parecía imposible que no hubiera algo más entre ellos. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos que alimentaban los rumores, y los fans no paraban de comentar y de teorizar sobre el tema. Si eran pareja o no, nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí es cierto es que su conexión fue clave para el éxito de la serie. Y eso es lo que importa.
Pero volviendo a la serie, uno de los aspectos que más disfruté fue la evolución de los personajes. Kan y Sanem no son los mismos al principio que al final de la serie. A lo largo de la historia aprenden a confiar el uno en el otro, a superar sus miedos y a madurar como personas. Esa evolución es lo que hace que su relación sea tan creíble y conmovedora. Al principio de la serie, Kan era un hombre atormentado por su pasado, que huía del compromiso y que se escondía detrás de su máscara de aventurero. Sanem, por su parte, era una joven ingenua e insegura, que no se atrevía a perseguir sus sueños. Pero a lo largo de la historia, ambos fueron evolucionando y madurando como personas. Kan aprendió a confiar en el amor y a dejar atrás sus miedos. Sanem, por su parte, aprendió a creer en sí misma y a luchar por sus sueños. Y esa evolución es lo que hizo que su relación fuera tan creíble y conmovedora. También quiero destacar el humor de la serie. Kan revivió el amor, no es solo un drama romántico, también tiene momentos muy divertidos que te hacen reír a carcajadas. Las ocurrencias de Sanem, las bromas de los amigos de Kan, las situaciones cómicas que se dan en la empresa, todo contribuye a crear un ambiente alegre y entretenido. Sanem era la reina de las ocurrencias. Siempre se le ocurría alguna idea descabellada o algún comentario ingenioso que te hacía reír a carcajadas. Y los amigos de Kan no se quedaban atrás. Siempre estaban dispuestos a gastarle una broma o a meterle en algún lío. Y las situaciones cómicas que se daban en la empresa eran desternillantes. Imposible no reírse con esta serie. Ahora, seamos sinceros, la serie no es perfecta. Algunos criticaron el ritmo lento de la historia en algunos momentos, otros consideraron que algunos personajes secundarios no estaban lo suficientemente desarrollados y otros se quejaron de algunos giros argumentales poco creíbles. Pero en mi opinión, estos pequeños detalles no restan valor a la serie en su conjunto. Kan revivió el amor, es una historia de amor hermosa, conmovedora y entretenida que te roba el corazón desde el primer momento. Sí, es verdad que la serie tenía algunos defectos. El ritmo era a veces un poco lento, algunos personajes secundarios no estaban lo suficientemente desarrollados y algunos giros argumentales eran un poco forzados. Pero en mi opinión, estos defectos no empañaban la belleza de la historia. Kan revivió el amor, era una serie que te hacía soñar, que te hacía creer en el amor y que te hacía sentir bien. Y eso es lo que importa. Y para terminar, quiero compartir mi opinión personal sobre el final de la serie. Sé que muchos fans quedaron decepcionados con el final, ya que esperaban algo más épico y espectacular. Pero a mí, sinceramente, me gustó. Creo que el final fue coherente con la historia y con la evolución de los personajes. Kan y Sanem terminan juntos, felices y enamorados, rodeados de sus amigos y familiares. ¿Qué más se puede pedir? Sí, quizás me hubiera gustado verlos casados y con hijos, pero creo que el final que nos dieron fue suficiente para cerrar la historia de una manera satisfactoria. El final de la serie fue un tema de debate entre los fans. Muchos quedaron decepcionados porque esperaban algo más épico y espectacular. Pero a mí, sinceramente, me gustó. Creo que fue un final coherente con la historia y con la evolución de los personajes. Kan y Sanem terminaron juntos, felices y enamorados, rodeados de sus amigos y familiares. ¿Qué más se puede pedir? Sí, quizás me hubiera gustado verlos casados y con hijos, pero creo que el final que nos dieron fue suficiente para cerrar la historia de una manera satisfactoria. Lo importante es que Kan y Sanem encontraron la felicidad juntos, y eso es lo que cuenta. Y bien, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de Kan revivió el amor. Hemos hablado de la fotografía, de la banda sonora, de la relación entre Kan y Sanem, de los personajes secundarios, de los rumores, de todo. En resumen, Kan revivió el amor, es una serie turca que te roba el corazón desde el primer momento. Es una historia de amor hermosa, conmovedora y entretenida, con personajes entrañables, una fotografía espectacular y una banda sonora inolvidable. Si aún no has visto esta serie, te la recomiendo al 100%. No te arrepentirás. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si es así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario abajo con su opinión sobre Kan revivió el amor. ¿Cuál fue su momento favorito de la serie? ¿Qué opinan del final? Me encantaría saber su opinión.
Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tengo muchísimas ideas para futuros vídeos sobre series turcas, así que no se lo pierdan. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.